Son las 6:02 en este gobierno de la tarde. Ahora pasamos a escuchar a los amables oyentes que quieran preguntarle a don Álvaro Arbelo en esta hora de don Álvaro. Bienvenido, don Álvaro, al gobierno de la tarde, a la Z101. Gracias y adelante con las llamadas. Esteban Delgado. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Arbelo. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes, Roberto. Don Álvaro, ¿qué tan desierto es que cuando fracasó el vuelo panamericano, Cuba culpaba al piloto dominicano y querían iniciar una guerra? No, eso es falso. Cuba no culpó a nadie, porque se dio cuenta que era un asunto técnico y que el piloto dominicano había primero tenido suerte y en segundo lugar, pues que no fue afectado por los problemas originados por una tromba marina. Entonces, Cuba no elevó ninguna protesta en ese sentido, sino que aceptó la triste realidad. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes. De Higüey, Manuel Villavicencio. Una preguntita ahí para mi querido don Álvaro. Don Álvaro, un escritor y político argentino que también llegó a ser presidente de la República, llamado Domingo Faustino Sarmiento. Si me puede dar una pincelada de ese presidente. Eso mismo que usted señala, un político progresista, un político que quería lo mejor para su pueblo, un político de ideas modernas, de ideas liberales, Domingo Faustino Sarmiento, o sea, como político y como profesional de la cultura, nadie mejor en ese momento que él, en esa hermana tierra. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes, Esteban, jugando de Arroyo Hondo. Don Álvaro, Pujol le lleva la milla a Roberto Clemente. Ahí están los números. Usted no sabe de pelota. Bien, muy bien. Y usted es un estúpido, un loco viejo, que relega de esa manera despreciativa y despectiva al gran Roberto Clemente, ¿verdad? Con esas aseveraciones a usted no hay que responderle. Ya usted mismo se respondió. Un deslenguado, un insignificante, un rastrero y una persona que no sabe de lo que está hablando en lo más mínimo. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante, diga. Sí, yo quiero preguntarle al señor Álvaro, ¿cuál fue la participación del comandante Pichi? Se está cortando, mi don. Tiene que llamar otra vez porque no se entendió. Tiene que llamar nuevamente. Trate de movilizarse y entonces ubicar mejor señal. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro. Diga. Sí, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes. Antonio Díaz de Villamella. Con respecto a la pensión, Esteban, Sí. la abuela mía, el gobierno le dio una pensión de 70 años. No, tiene que su pregunta para don Álvaro, Ya pasamos con la hora de la seguridad social. Usted pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Gobierno de la tarde, diga usted, adelante, su nombre. José Rolando Ríos. Para preguntarle a don Álvaro, ¿quién fue Juan Sánchez Ramírez? Juan Sánchez Ramírez fue uno que nació en esta zona, pero no se sentía dominicano. Era un combatiente de mucho valor personal, ¿verdad? Pero servía al imperio español. En un momento dado, la lucha se limitó al imperio español y al imperio francés. Él abrazó el imperio español y nunca tuvo idea de que lo que hacía era luchar por los intereses de aquí, de ese imperio español. O sea, que no tiene nada que ver con la independencia dominicana. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, mi nombre es Nicolás. Quiero preguntarle a don Álvaro, ¿cuál fue la participación del comandante Pichirilo en la Revolución de Abril de 65? De Pichirilo, una participación muy importante. Venía de una gran participación en la Revolución Cubana. Incluso ese transporte que recibieron Fidel Castro y sus compañeros desde México, con algo comprado en el sur de la Florida,
¿verdad? El gran Ma, la gran abuela, gran Ma. Bueno, eso lo dirigió la compra Ramón Emilio Mejía Pichirilo. Vino aquí y se integró al movimiento revolucionario de los constitucionalistas dominicanos, civiles y militares. Y es una noche, cuando él estaba tomando medidas de seguridad en la zona colonial, fue vilmente asesinado. O sea, gran participación de este patriota en la lucha del pueblo cubano y después en la lucha del pueblo dominicano, pero finalmente asesinado por los cobardes. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Diga. Buenas tardes. Sí. Renato. Don Álvaro, ¿quién fue Confucio? Un filósofo, un hombre que contribuyó enormemente a ver las cosas diferentes, a escuchar las cosas diferentes, a tomar decisiones diferentes. Confucio es lo que podríamos llamar, en cierto modo, el más grande filósofo de su generación y de su antigüedad, ¿verdad? Confucio, un pensador fino, delicado, extraordinario. Buenas tardes, su nombre y su pregunta. Diga. Buenas. Sí, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí. Don Álvaro, Timoteo Orlando Encarnación. Hablen de ese hombre, por favor. Timoteo Encarnación, dice él, don Álvaro. Bueno, ya que usted lo menciona, vamos a desearle que haya tenido una larga y fructífera existencia y que hoy descanse en paz las exigencias de los pueblos. Pero la verdad es que, para ser sincero, es la primera vez que oigo ese nombre. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Cerebro, soy de Espada de las Casas. Y mi pregunta es, ¿quién fue Joseph Stalin? Gracias. Uno de los hombres más grandes que ha parido la humanidad. El hombre que ocupó el poder en un país dividido por cuchumil religiones, fanatismo, esoterismo, filantropía, sociopatía, de todo, ¿verdad? Y aquel país dividido en cuchumil pedacitos, lo untó todo y le dio a la humanidad en ese momento segunda potencia del mundo, incluso potencia nuclear. O sea, usted estaba mencionando a un estadista de primera categoría, a un hombre, Joseph Stalin Stalin, a un hombre que realizó un cambio estructural, geofísico, etcétera, en la complicada zona de la que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus 30 más o menos 30 manifestaciones de unidad terrestre. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Bueno, don Álvaro, ¿se puede considerar a Delio Gómez Ochoa como un héroe dominicano? A Gómez Ochoa, yo creo que sí. Yo creo que sí. Con sus defectos, como todos tenemos, a su manera, como nos desarrollamos todos, pero yo creo que merece ese reconocimiento y hay que dárselo. Y yo creo que ya se le dio mientras vivió. Saludos, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, don Álvaro. Don Álvaro, de los hermanos Alou, ¿cuál es el mejor pelotero de ellos tres? Ni hablar de don Felipe Rojas Alou, el panqué de Río Jaina, una figura verdaderamente extraordinaria y además de un pelotero excepcional, un ciudadano de primera categoría. Diga usted, adelante. Sí, buena. En 1924, ya Balaguer era seguidor de Trujillo. Siempre fue seguidor de Trujillo, porque andaba buscando los placeres del poder. Entonces a mí no me extraña eso. Yo no he leído ningún documento que hable de él a partir de 1924. Ahora, yo lo que sí considero es que Joaquín Balaguer estuvo
en ese año y otros años en Santiago, con la conspiración de los intelectuales y de los oradores de Santiago contra el presidente del momento, que el propio Balaguer repudiaba y que repudió la oligarquía santiaguera, pagando con traición todo lo que ese presidente hizo por ese movimiento. De manera que yo creo que tiene sus méritos, hay que reconocerlo, pero no hay duda de que se le atribuyen más méritos de los méritos que realmente tuvo. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Buenas tardes, don Álvaro, Edo desde Santiago. Don Álvaro, ¿es cierto que el presidente Buenaventura Báez iba a vender la valla de Samaná por $1 millón y 100,000? Trató de vendérsela a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Canadá y a España. No logró lo que el traidor Pedro Santana, que logró vender este pedazo de isla al imperio español, y a cambio de un título de Marqués de las Carreras. Qué ridículo. Buenaventura Báez no tuvo suerte, lo intentó con 5 potencias y las 5 veces fracasó. Un canalla, una rata inmunda. Gobierno de la tarde, diga usted ahora su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, Ramón. Don Álvaro, para usted, ¿cuál fue más famoso, Llaveneno o Relámpago? Esa comparación no procede. Vamos a dejar a cada uno en su época, con sus méritos, y sigamos adelante, como diría el poeta, montados en una estrella, abriendo un surco claro para que el sueño quepa. Diga usted ahora su pregunta para don Álvaro Albelo. Su nombre, por favor. Muy buenas tardes, Álvaro. Le habla Paulino Medina. La pregunta es, aquí solamente hablamos del primer presidente nuestro, pero ¿cuál fue el primer senador y el primer diputado y en qué año fue, por favor? Todo eso hay que atribuírselo al doctor Núñez de Cáceres. El primer legislador, el primer ministro, aunque en teoría nada más, pero Núñez de Cáceres, que es el que entrega ese famoso documento que la mayoría no conoce, a las fuerzas haitianas y a las fuerzas españolas, y dice: aquí habrá una República Dominicana libre e independiente. Eso hizo José Antonio Núñez de Cáceres, de manera que hay que tenerlo como el primer político y como el primer ideólogo de la nacionalidad dominicana. Diga usted ahora su pregunta. Tiene que bajar su radio. Baja su radio y diga su pregunta. Buenas tardes, saludos. Sí. Don Álvaro, el nombre verdadero de uno de los padres de la patria, ¿es Ramón Matías Mella o sea que lo intercambian? ¿O es Ramón Matías Mella? Sí. Bueno, lo dicen y lo escriben de diferentes maneras, pero eso es secundario. Lo que importa, la que no se puede interpretar de diferentes maneras, es la fuerza vital, el entusiasmo patriótico, la idea maravillosa y la acción sin igual que desarrolló el comandante, el general Matías Ramón Mella y Castillo. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos tomando llamadas para don Álvaro Albelo. Francis.